Les invito por favor que abran sus Biblias en el Salmo número 32. Salmo 32. Hemos estado yendo a través de la vida de David en un trágico momento que él vivió. Él pecó y desafortunadamente guardó su pecado por algunos meses. Y cuando ustedes abren su Biblia y leen ahí el título, dice que es Salmo de David. Claramente se nos indica quién es el autor de este salmo y es el rey David. Otra palabra interesante que van a leer ustedes ahí es masquil. Esa palabra está en 12 salmos, de hecho este es el primero donde va a aparecer y simplemente significa instrucción o dirección. La idea de este salmo es alabar a Dios, pero darle también una instrucción, una lección a aquellos que la están cantando, y van a ver ustedes qué gran lección está dando este salmo. David en el Salmo 51 que estudiamos las 2 semanas pasadas, él expresa su anhelo por recuperar el gozo de su salvación. Lo leemos en Salmo 51:8, donde dice: hazme oír gozo y alegría. En el versículo 12 de este Salmo 51 dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Él está buscando fervientemente ese gozo que había perdido a causa del pecado. Al recuperar el gozo de su salvación, David desea que todos puedan experimentar ese gozo. Aquí nos relata que como hijos de Dios podemos experimentar el gozo del perdón. Por esta razón, este salmo se le nombra masquil o de instrucción, porque David quiere dar una lección muy clara. Este salmo podría ser el cumplimiento de un voto hecho por David en el Salmo 51, versículo 13. No sé si recuerdas, pero estudiamos que él dijo lo siguiente: enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. David dirige este salmo a una audiencia al inicio en general, después se dirige a Dios y luego se dirige a una persona en particular. En este salmo David va a compartir esa experiencia de haber confesado su pecado, haber recibido el perdón de parte de Dios, y tiene un gozo tan grande que no lo puede callar, que no lo puede guardar. Por eso, el día de hoy vamos a aprender que para vivir con un gozo pleno, un gozo verdadero en esta vida, lo primero que tenemos que hacer es estar en paz con Dios. Lo primero que hay que hacer es estar en paz con Dios. David describe con alegría cómo llegó a tener paz con Dios. Mira lo que nos dice David en el versículo número 1. Bienaventurado. Comienza con la palabra bienaventurado, que es de gran ánimo. Bienaventurado en nuestro lenguaje puede decirse alguien sumamente feliz. Y bíblicamente es sumamente feliz porque cuenta con la ayuda de Dios. ¿Y cómo no va a estarlo David? David es bienaventurado porque Dios está de su parte. Está la alegría de David, que un solo bienaventurado no es suficiente, porque en el versículo número 2 vuelve a empezar su frase con bienaventurado. Bienaventurado. David está sumamente contento, no puede guardar esa alegría, y de la abundancia del corazón habla la boca. Este canto relata el gozo de haber sido perdonado por Dios. Este canto precede, está después del canto 51, se puede decir cronológicamente, como decíamos al principio. David comienza este canto de una manera muy diferente al 51 que va antes. ¿Recuerdas cómo empieza el Salmo 51? Ten piedad de mí, oh Dios. Pero qué manera tan diferente de comenzar el canto. Ahora dice bienaventurado, y en el versículo número 2 vuelve a decir bienaventurado. Palabras que no podía pronunciar cuando él estaba mal con Dios, cuando no tenía paz con Dios. Este salmo que escribe David es tan diferente al 51 como el día y la noche, como el sótano y también el techo. Es muy diferente, y todo porque David ha recibido el perdón de Dios y no puede callar esa alegría. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión
ha sido perdonada. David usa la palabra aquel. Y esta es una palabra que habla de una persona en general. Indica que ese gozo está al alcance de cualquier hombre que obtenga el perdón de Dios. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y la palabra transgresión no habla de algo muy bueno. David está muy contento porque había transgredido la ley de Dios y Dios le había perdonado. ¿Qué es transgresión? Básicamente, transgresión es violar la ley conscientemente. Básicamente es pasarse del límite. El salmista reconocía ante Dios que era culpable. David no indica aquí cuál es su transgresión exacta, aunque todos la sabemos, pero lo hace así para indicar que cualquier transgresión delante de Dios tiene que ser castigada, no solo la transgresión que él hizo. Este es el primer nombre que David usa para llamar a su falta: transgresión. Ahora nos dice: bienaventurado todo aquel cuya transgresión ha sido perdonada. David está feliz. ¿Por qué? Porque él era culpable, pero ahora ha recibido la absolución total de su falta. Este es el primer adjetivo calificativo que usa David para nombrar su bendición: perdonada. Perdonada. Y no solo eso, mira lo que nos dice: cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. También describe la acción de ocultar algo, poner una cubierta para que no se vea, para que nadie se dé cuenta lo que había ahí. Esta palabra a veces también se traduce como perdonar, y es de lo que hemos estado hablando. Dios cubrió su pecado porque David no encubrió su iniquidad. Dice el versículo número 5 de este canto: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y como él no la encubrió, Dios se encargó de cubrirla. Este es el segundo adjetivo que usa el salmista para nombrar su bendición: cubrir, cubrir. Mira, cuando no encubrimos nuestro pecado, Dios se encarga de cubrirlo. Pero cuando lo cubrimos, Dios se encarga de manifestarlo. David está animando a aquellos que cantan este salmo a no encubrir, guardar o callar su falta, su transgresión, a que lo confiesen a Dios. Ahora dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y mira lo que dice: pecado. Esta persona ha pecado, es decir, se ha desviado, ha errado el blanco que Dios le había puesto. Nuevamente, no especifica el pecado que él cometió, lo que indica que cualquier pecado delante de Dios se tiene que juzgar. Este es el segundo nombre que usa David para nombrar su falta. Ya le había llamado transgresión y ahora le llama pecado. Pecado. Versículo número 2, David no puede callarlo. David nuevamente habla de su felicidad y dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Nuevamente vemos aquí la palabra bienaventurado, sumamente feliz, y usa la palabra hombre. Bienaventurado el hombre. La palabra para hombre que aquí se usa es la misma palabra que leemos en Génesis, Adán, que significa del género humano. Otra vez nos da una palabra en general. Nos indica que esta bendición puede estar al alcance de cualquiera del género humano. Ahí está. Y David la experimentó. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa. Fíjense lo que dice: a quien Jehová no culpa de iniquidad. Por primera vez, el salmista revela quién es el que perdona. ¿Y quién es? Dios. Dios. El salmista había pecado contra Dios, lo había ofendido. El tamaño de su alegría es proporcional al tamaño de quien lo ha perdonado. Él pecó contra Dios y Dios mismo lo perdonó. El tamaño de su alegría también es proporcional al tamaño de su pecado. Dios es un gran perdonador de pecadores y de pecados.
Mira, dice aquí que Dios no lo culpa, ya Dios no lo culpa de iniquidad. También el salmista presenta a Dios como aquel que evaluó sus actos. Antes David era el que evaluaba sus propios actos, pero ahora dice que Dios los evaluó. Dios es juez justo y lo decretó culpable. Quizás ante el mundo hubiera podido justificar su maldad porque era el rey. Pudiera haber comprado a lo mejor testigos falsos, pero no ante Dios, que es un juez justo. La frase no culpar indica que la cuenta está saldada en su totalidad. Ya no se le puede cobrar nada al salmista. Esta es la tercera forma en que David llama a su bendición. Ya dijo que era perdonada, cubierta, y ahora él usa la palabra culpa. No culpa, es inocente. Bienaventurado este hombre, porque Dios no lo culpa de iniquidad. Nuevamente nos habla de algo malo. Iniquidad es algo cruel, es una injusticia grave, es una distorsión de la verdad. Este es el tercer nombre que usa David para llamar a su falta. Le nombró transgresión, luego pecado y ahora iniquidad. La falta perdonada es tan grave que entra en la categoría de transgresión, pecado e iniquidad. Y básicamente todo esto es algo malo delante de Dios. Esto es usual en la poesía hebrea. Nosotros cuando hacemos poesía buscamos que las palabras rimen. Los hebreos lo que hacían era repetir frases para que el canto se escuchara bien, y es lo que está haciendo David. Pero mira, una sola palabra no era suficiente para describir sus actos. Eso explica la razón por la cual David se siente feliz, se siente bien afortunado. Dios le ha perdonado de una falta muy grave. La falta es tan grave que usa 3 adjetivos para describirla: transgresión, luego pecado y luego iniquidad. Dios le ha dado un perdón tan inmenso, tan grande para ese pecado, que también usa 3 adjetivos: perdón, cubrir y no culpar. Este hombre está feliz. Este hombre es totalmente diferente al que escribió el salmo que estudiamos la semana pasada, el Salmo 51. Mira, si en sus manos está el perdonar a alguien, hágalo. Aprenda esta lección de parte de Dios. Si está en tus manos perdonar a alguien, perdónalo, porque al que mucho se le perdona, mucho es agradecido. Si tú has fallado, busca el perdón y demuestra tu agradecimiento también. Así, si tú te perdonas, te vas a parecer a Dios. Y si no perdonas, vas a ser esclavo de la amargura. Aprende de Dios, que es un gran perdonador. Es un gran perdonador. Versículo número 2 nos dice: y en cuyo espíritu no hay engaño. Este arrepentimiento es genuino de David, es real, por eso ha producido un cambio para salvación en su vida. Vemos nosotros la gran diferencia en David. Está gozoso, está alegre y quiere que los demás experimenten ese mismo perdón, esa gran bendición, esa gran alegría. No hay duda que David es genuino en su arrepentimiento, y es en lo que nos está diciendo aquí. Quizá muchos engañan al mostrar una cara piadosa, pero no el salmista. Él sabe que Dios conoce su corazón. Por eso dice: bienaventurado en cuyo espíritu no hay engaño. Ten presente que David está describiendo su vida y nos está diciendo que antes él había engañado, pero no ahora. Ahora es bienaventurado. Y déjame decirte, si quieres experimentar un perdón real de Dios, muestra un genuino arrepentimiento. Dios se da cuenta si en verdad te has arrepentido. Y estos versículos son tan poderosos que son repetidos por el apóstol Pablo en el libro de Romanos para resaltar la misericordia de Dios. Romanos 4, versículos 7 y 8. Por eso te digo, si te quieres parecer a Dios, perdona. Perdona, porque Dios es un gran perdonador.
Versículo número 3, vemos que David tiene paz con Dios. Ahora David hace un viaje al pasado para dar testimonio de aquellos meses que trató de ocultar su pecado. Dice el versículo número 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En ese tiempo, David pensó que el no confesar su pecado era la mejor solución, que iban a pensar de él, iban a murmurar, era el rey de Israel, ya no le iban a tener confianza. David prefirió ocultar su pecado, pero se engañó él mismo, ya que el único que podía cubrir ese pecado verdaderamente era Dios mismo. Por eso, en el versículo número 1, Él nos dice, bienaventurado aquel que Dios ha perdonado y cuyo pecado ha cubierto. David se engañaba y ahora quiere que las personas estén conscientes de esto y que no se engañen como él se engañó. Él sabía que su falta era muy grave y no se atrevía a enfrentar su responsabilidad. Y eso le afectó físicamente, decayó emocionalmente, Dios le castigó, todo empeoró para él. Por eso, este es un salmo didáctico porque David no quiere que nosotros al pecar pasemos por lo mismo. ¿Qué le pasó a David por callar su falta? Nos dice, se envejecieron sus huesos. Los huesos son los que sostienen el cuerpo. Al envejecer, David sentía como si no pudiera sostenerse y se encorvaba. Pagó un precio muy caro por no enfrentar su responsabilidad. Mira lo que nos dice también, usa un lenguaje muy triste. En mi gemir todo el día, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. ¿Puedes ver esa tristeza permanente que le duraba todo el día? No había momento en el cual él tuviera un descanso, que tuviera paz, tranquilidad. Pagó muy caro el no enfrentar su responsabilidad David y no quiere que los demás pasen por lo mismo. Versículo número 4. Porque de día y de noche se agravó tu mano sobre mí. A continuación, el salmista nos indica la razón por la cual él estaba muy mal, por la cual no tenía descanso. Y dice nuevamente, de día y de noche. Nuevamente el canto usa una frase para indicar un periodo de tiempo continuo que no se detenía. Aquí nos muestra que David tardó en reconocer su pecado, no se arrepintió enseguida y eso fue haciendo la cosa más grave y David no quiere que las personas pasen por lo mismo. Dice que la mano de Dios se agravó contra él. La mano de Dios lo castigaba cada vez más y más con mayor intensidad. Dios quería que David reaccionara y él quería restaurarle, pero David no confesaba su pecado, así es de que Dios tuvo que poner más presión sobre él, un castigo más fuerte. Si David hubiera confesado su pecado con anterioridad, el castigo no se hubiera intensificado tanto. ¿Qué te está diciendo David? No dejes pasar tiempo. Si eres hijo de Dios, confiesa tu pecado, porque la mano de Dios te va a castigar cada vez con más fuerza. David está dando testimonio de su propia vida. Se pasó unos días horribles. Mira lo que nos dice también el versículo número 4. Ahí no terminó todo. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Pon atención en estas frases, en estas palabras. Seguramente David, inspirado por el Espíritu Santo, las puso con mucho cuidado. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. David nos está diciendo que a causa de su pecado hubo un cambio radical en él. Antes de su pecado, él estaba firme, verde, frondoso, como aquel árbol junto a corrientes de agua que nos dice el Salmo número 1. Pero cuando llega el pecado a su vida, cuando llega la plaga, se volvió en hierba, pero no nada más hierba,
hierba seca, aún peor, en una época donde no hay esperanza porque no hay agua en el verano. David compara su vida anterior sin pecado con la que está viviendo ahora, pagando las consecuencias de su pecado, y hay una gran diferencia, una gran diferencia. Mira, David nos está diciendo que no hay que cambiar la bendición de Dios que te ha dado por un rato de placer, porque como los juegos pirotécnicos, ese placer durará solo muy poco, te dará una alegría muy cortita y después terminarás como ceniza y olvidado, inútil, que no sirve para nada. Esa fue la vida de David, y David no quiere que las personas pasen por lo mismo. Ahora, la última palabra de este versículo es Selah. Y como hemos dicho anteriormente, no se sabe con exactitud el significado, pero está muy relacionada con la música, y hay quienes sugieren que habla de una pausa en la música, pero también es una invitación a reflexionar en lo que se ha cantado. Aquí David quiere que pensemos profundamente acerca de nuestro pecado, si hay pecado sin confesar en nuestra vida. Pero todo va a cambiar para David. David hizo ese viaje en el pasado para dar testimonio de cómo vivía él antes. Pero mira el versículo número 5, lo que hace David para restaurar esa comunión, esa paz con Dios. Dice David: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. El salmista da la clave para llegar a esa gran felicidad, y es exactamente confesar tu pecado, enfrentar las consecuencias. David antes había callado, pero ahora lo había confesado. Al hacerlo, David alcanzó la misericordia de Dios, porque Dios promete perdonar. Dios es un gran perdonador de pecados. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Y ese era David. Se secó. Mas el que los confiesa, dice Proverbios 28:13, y se aparta, alcanzará misericordia. Ese es el presente de David. Dios lo perdonó, lo declaró justo. Por eso ahora podía vivir con gozo, porque tenía paz con Dios. Sin estar bien con Dios, no se puede tener una paz verdadera. Por lo tanto, no hay gozo. Lo primero que tenía que buscar David es la justificación de parte de Dios. Dice Romanos 5:1: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Puedes verlo? Primero viene la justificación y luego viene la bendición. Paz para con Dios. David ahora podía celebrar que había hecho la paz con Dios, y nos dice que él no encubrió su iniquidad. Él confesó su transgresión a Dios. Tomó la decisión de decir a Dios: he pecado. He pecado. Hay perdón por medio de nuestro Señor Jesucristo a todo aquel que confiesa su pecado. Primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero el que no confiesa su pecado se hace daño a sí mismo, y el dolor se va a incrementar cada vez más y más y más, como le pasó a David. ¿Y qué sucedió cuando David perdonó su pecado? Aquí no lo dice: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Se indica que el perdón fue instantáneo. No hubo tiempo de prueba. Dios no dijo: déjame pensarlo, déjame ver, No, aquí nos habla de un perdón instantáneo. Dios es un gran perdonador de grandes pecados. Mira, no te creas más santo que Dios y más justo que Dios. Si quieres parecerte a Dios, perdona inmediatamente. Si alguien te ha ofendido, perdona inmediatamente, como lo hace Dios y como te ha perdonado Dios a ti. Porque si no es así, seguirás siendo esclavo del rencor y la amargura. Esta es una gran lección que nos está dando David. ¿Recuerdas?
Natán confrontó a David con su pecado. Allá en 2 de Samuel 12:13 nos dice que enseguida David dijo: he pecado contra Dios. Y enseguida Natán le dice: no morirás, no morirás. En este verso nuevamente David indica 3 formas de nombrar su maldad: iniquidad, transgresión y pecado. Pero ¿por qué David insiste en repetir sus faltas? ¿Que el Salmo 51 no fue suficiente? David repite todos estos nombres porque no quiere que se le olvide. Sabe que el perdón que recibió es enorme y no quiere ser malagradecido con Dios. Si él llegara a olvidar de lo que Dios le ha perdonado, llegaría a ser un gran malagradecido. Por lo tanto, se alejaría nuevamente de Dios y no querrá vivir ese periodo de tiempo enemistado con Dios otra vez. Por eso David tiene que recordarse que es malo y que lejos de Dios no puede hacer nada. Tú y yo somos malos. Separados de Dios podemos hacer cosas perversas, malas. La persona que realmente quiere vivir gozosa busca primeramente hacer las paces con Dios, ser justificado para obtener paz. Entonces Dios le va a declarar justo, perdonado, y así obtendrá esta tan anhelada paz y tendrá una felicidad plena. Y es lo que nos dice David en estos primeros 5 versículos. Si tú quieres ser alguien gozoso, sumamente feliz, busca primero la paz con Dios. Está a cuentas con Dios, pero también busca mantener esa paz. Está en comunión con Dios. David ahora se va a comunicar con Dios y no quiere perder esa comunicación, no quiere perder esa comunión con Dios como la había perdido antes. Versículo número 6, mira lo que nos está diciendo David. Por eso, a causa de lo que ya nos dijo anteriormente, es decir, cuando se confiesa el pecado y Dios lo perdona, ¿qué es lo que sucede? Al saber que Dios es un gran perdonador, por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. La manera de buscar el perdón de Dios es mediante la oración. Los verdaderos creyentes buscarán a Dios. Saben que solo en Dios está la salvación y el perdón, solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú te has arrepentido de tus pecados verdaderamente y puesto tu fe y confianza en el Señor Jesucristo, la Biblia te llama santo, es decir, apartado por Dios para un propósito especial. Tú debes de confesar tu pecado. Si estás enemistado con Dios, lo primero que tienes que hacer es confesar tu pecado, poner tu fe y confianza en el Señor Jesucristo, y ahora, después de ser justificado, tendrás paz. Al ver esto, las personas van a confesar su pecado, van a buscar tener comunión con Dios. Pero sabes, aquí dice en el tiempo en que pueda ser hallado. Aquí David habla con un sentido de urgencia para que busquen a ponerse cuentas con Dios, porque va a haber un tiempo cuando va a ser demasiado tarde. David ha experimentado el dolor de aplazar ese encuentro con Dios y no quiere que nadie aplace ese encuentro. Dice Isaías 55, 6 y 7, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si se espera más tiempo, podrá ser demasiado tarde, y la invitación está en la mesa ahora mismo, y David nos invita a que la tomemos para ponernos a cuentas con Dios. No aplaces el ponerte a cuentas con Dios. Ese pecado será cada vez más pesado y terminará siendo tu ruina. Ponte a cuentas con Dios. No sé si alcanzas a ver la urgencia de esto. Mira lo que nos dice David. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿A quién?
aquel que se ha puesto a cuentas con Dios. David indica que puede haber un mar de turbulencias enviado por Dios para disciplinar a muchas personas, pero no llegarán a él. ¿Por qué? Porque ha sido declarado justo ante Dios. Él está bien con Dios, tiene comunicación con Él, por tanto, no tiene de qué preocuparse. Si tú estás en paz con Dios, no hay nada que temer cuando Dios envíe la disciplina alrededor. Ese mar de turbulencias no te llegará a ti. Nada ni nadie te separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, como lo cantamos anteriormente. Versículo número 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cantos de liberación me rodearás. David deja el pasado y ahora se enfoca en el presente glorioso. Este verso es un gran contraste con los primeros 5 versículos. David ha pasado de la confesión a la comunión con Dios. Él tiene una buena comunicación con Él. Esas manos que lo castigaron ahora son usadas para protegerlo. Esas manos son su refugio, son su seguridad. Mira, las manos de Dios tienen múltiples funciones según leemos en la Biblia. Son poderosas, son seguras, son ayudadoras, son sanadoras, proveen confianza, proveen salvación, pero también tienen la función de disciplinar y disciplinar fuertemente, como lo hace en esta ocasión con el salmista. ¿Qué función quieres que la mano de Dios tenga sobre ti? ¿Ayudar o disciplinar? Tú decides. Tú decides. Tú decides. David te está animando a que esas manos sean tu refugio y que no sirvan para disciplinarte fuertemente. David dice, me guardarás de la angustia. El mismo Dios que lo angustió fuertemente, como vimos en el versículo 4, ahora lo está protegiendo. David cambió radicalmente de ser un criminal que huía de la justicia a un ciudadano protegido por la ley. Y todo porque tiene comunión con Dios, comunicación. Y mira lo que dice, con cánticos de liberación me rodearás. La angustia del salmista cambió a canto sobre el gozo de ser libertado. Por donde quiera que voltee, David ve razones para cantar sobre la protección de Dios, sobre el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque ahora tiene comunión con Dios. Este es un ejemplo de gran liberación, este canto. Dios había escuchado la oración del dulce cantor de Israel. ¿Te acuerdas? Salmo 52:15, lo que leímos, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. David ahora podía cantar. Ahora la inspiración había regresado nuevamente para alabar a Dios y aún para componer un cántico nuevo. Salmo 43 nos dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. La inspiración había regresado a David. ¿Por qué? Porque tenía comunión con Dios. Ahora podía cantar con gran gozo. Ahora podía alabar a Dios y eso lo hacía bienaventurado, es decir, sumamente feliz. ¿Quieres vivir gozosamente? Mantén una buena comunicación con Dios. Así recibirás todos los privilegios de esa relación. Y David no puede callarlo y quiere que los demás se enteren cómo pueden ser bienaventurados, cómo pueden ser sumamente felices. Para vivir con un gozo pleno, primero está en paz con Dios. Después, mantén esa comunión con Dios. No la pierdas, pero también está al servicio de Dios. Ahora vamos a ver en el final que David testifica al perdido con un gran gozo. David comenzó el canto con confesión, después habló de comunión y ahora mencionará consagración. Estos versos nos muestran el gran beneficio de una confesión honesta del pecador.
Mira lo que dice el versículo número 8, lo que está haciendo ahora David. Se dirige a una persona en particular. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que puedes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender. Ahora el salmista habla con esta persona y muestra una gran preocupación, una preocupación genuina. Pareciera que David repite algunas palabras que Dios le había dicho con anterioridad. Hay quienes sugieren que estas palabras vienen de parte de Dios. Sea el salmista o Dios mismo, vemos una exhortación para que el pecador busque de Dios y para que alguien ponga atención en esa persona para disipularlo. Y David es ese instrumento de parte de Dios. David quiere vivir al servicio de Dios. David ahora está pensando en los demás y dice que les va a hacer entender y les va a enseñar. Básicamente, David se está convirtiendo en un tutor. Para aquel que se ha extraviado, le va a hacer entender, es decir, le va a hacer ver la realidad. Está dispuesto a ayudar a esta persona a que vea cómo es el pecado y el gran precio que se puede pagar. Las personas están cegadas y no lo entienden, pero ahí estará David para ayudar a esta persona. Y también dice que le va a enseñar, es decir, aquellas personas que son ignorantes y que están en el pecado, les va a enseñar para que salgan de esa forma de vida. David compartirá algo muy valioso que Dios le ha dado y es el perdón con aquellos pecadores. ¿Sabes? Anhela enseñar a otros la palabra de Dios. Anímalos. Enséñales lo que tú sabes para que no vivan engañados por el pecado. Mira, David también nos dice que se va a tomar el tiempo de enseñarles el camino por donde deben de andar. ¿Por qué? Porque hay un camino en el cual el hombre debe de andar para recibir la bendición de Dios. Y David se lo va a mostrar. No sé si alcanzas a verlo, pero David está sinceramente preocupado por aquellos que han tomado el camino erróneo rumbo a la condenación. Su deseo de David es que ellos vean el camino en el que deben de andar. Él quiere arrebatarlos del fuego de la condenación, como dice Judas 1:23. Él está desesperado, se ha convertido en un evangelista. Mira lo que dice Judas 1:23. A otros salvad. ¿Cómo? Arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ese es David. Está buscando arrebatarlos del fuego. David tiene un gran anhelo de servir a Dios y eso le hace feliz. Aquella persona que ha testificado de Dios y ha ganado un alma para el Señor, tiene un gozo increíble y lo va a querer seguir haciendo. David va a servir a Dios. Y mira, dice, sobre ti fijaré mis ojos. La instrucción que David le va a dar es personalizada, va a estar al pendiente de cada movimiento, de cada paso que tome este discípulo. Se fijan los ojos sobre algo o alguien cuando se tiene mucho interés. Esto me hace recordar cuando mis niños estaban chiquitos y ellos empezaban a caminar. Yo iba detrás de ellos y no quitaba mi mirada de sus pasitos porque no quería que cayeran. David dice que eso va a ser con el pecador. Va a fijar sus ojos sobre él. Y sabes, este pudiera ser el cumplimiento de una promesa que David hizo en el Salmo 51. No sé si te acuerdas, David dijo en el Salmo 51, versículo 12 y 13, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y Dios es bien misericordioso, porque aquí estamos tú y yo aprendiendo de este canto, aprendiendo el gran precio que se paga cuando se peca, pero también aprendiendo que hay un gran perdón en Dios. Mira, sirve a Dios, preocúpate por los demás, ayúdales,
porque el día de mañana quizá tú seas el que necesite esa ayuda. Mira lo que nos dice David, versículo 9, no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de sujetarse con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Pareciera que David se está describiendo a él mismo, ¿verdad? Él era así y no quiere que los demás sean así. Quiere que los demás entiendan, que no sean como estos animalitos que no tienen entendimiento, que no comprenden. Versículo número 9 nos dice, porque si no los obligan, no se acercan a ti. No hagas que la mano poderosa de Dios caiga sobre ti para que te acerques a Él, como se hace con los animales para que se acerquen a su amo. Mejor busca el perdón por encima del temor a las consecuencias y recibirás un gozo mayor, un gozo mayor. Versículo número 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. David está enseñando que no buscar el perdón de Dios es también buscar mucho dolor. Mira, David quiere evitar ese dolor y quiere que las personas se conviertan y que no sean como él, que no pasen por esa tristeza, por ese dolor. ¿Te acuerdas Salmo 51:12? ¿Cómo decía él? Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David no quiere que pasen por ese dolor. Por eso él está sirviendo a Dios advirtiéndoles. ¿Por qué? Porque eso le trae gozo y aquel que no sirve a Dios no va a comprender esto. Se necesita servir a Dios y cuando se vean esas vidas transformadas por medio del Señor Jesucristo, eso es un gran gozo increíble, indescriptible, que lo tienes que vivir para que lo puedas comprender. Mira, David le dice que aquellos que confiesan su pecado ante Dios le rodea la misericordia. Solo hay dos tipos de personas, las que buscan la misericordia de Dios o las que buscan el juicio de Dios. ¿De cuál eres tú? ¿De cuál eres tú? Mira cómo termina David este canto. David está muy contento y no puede guardar esa alegría. Dice, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantar con júbilos todos vosotros los rectos de corazón. Hay una alegría grandísima, extrema en David. Su alegría cada vez es más y más y más, como la describe Salmo 16:9. Se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. El gozo es una alegría que no depende de las circunstancias que rodean a la persona, depende de su relación con Dios. Si no hay en ti un gozo real, visible, natural, deberías de estar muy preocupado, ya que eso habla de una relación muy pobre con Dios. Pero no David. David anima a cantar con júbilo a todos los rectos de corazón. Ahora quiere que canten, que alaben a Dios y que lo hagan con alegría. David no puede callar ese gozo que tiene. Solo el Hijo de Dios puede experimentar el gran gozo del perdón. Y mira lo que nos habla David. Aquí habla de alegría, gozo y cantar con júbilo. David termina el canto con una nota de gran alegría para animar a los pecadores a confesar su pecado y resume con: el que confiesa su transgresión, su iniquidad y pecado, Dios lo ha, ¿te acuerdas? Cubierto, perdonado y justificado. Y no solo eso, entonces será bienaventurado y podrá gozarse, alegrarse y cantar con júbilo. Quiere que los lectores confiesen su pecado y que ellos disfruten de esa gran alegría. Mira, no aplaces el confesar tu pecado ante Dios, enfrenta las consecuencias, pero también recibe el gozo de haber sido perdonado, que eso te va a hacer una persona bienaventurada, una persona realmente feliz, realmente feliz. Y yo te tengo una pregunta en esta tarde. ¿De qué gozo te estás perdiendo por ocultar un pecado que no has confesado? ¿De qué gozo te estás perdiendo? Piénsalo, es momento de confesar ese pecado para quitar esa losa que está encima de ti. No lo aplaces, que no pase más tiempo.
Confiesa tu pecado a Dios, porque Él es un gran perdonador. Enfrenta tu responsabilidad ante Dios y serás un hombre bienaventurado, como nos enseña David. Como nos enseña David. Esperamos que la meditación de esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Acuérdate, hay un gran gozo en el perdón y para eso primero tienes que hacer paz, mantener la comunión con Dios y estar al servicio de Dios. Es algo increíble.